Durante varias semanas, de manera intercalada, porque han habido otras participaciones de otros hermanos, pero creo que esta sería la quinta, hemos estado viendo algunos aspectos de la estrategia social de Jesús, y aunque parezca un título muy sociológico, en realidad de lo que hemos estado viendo es lo que el mismo Señor Jesús pedía a aquellos que les querían escuchar y les explicaba cómo tenían que ser las relaciones entre las personas. Y por eso estuvimos hablando en otros momentos del amor, del perdón, del cambio de mentalidad. Hoy vamos a acabar esta miniserie bajo el título de Ciudadanos del Cielo. El Antiguo Testamento, sabéis bien que es el relato del intento de Dios de crear un pueblo. En el Antiguo Testamento vemos como el Señor quiso crear un pueblo, decidió crear un pueblo en el que su plan para la humanidad de restitución, de restauración, de redención total, pues ese pueblo iba a ser reconocido y es reconocido todavía hoy en la historia de la humanidad. El pueblo de Israel tenía un claro sentido de haber sido elegido por Dios, lo constituyó y llamado para ese propósito de redención y de restauración. En Egipto, si recordamos, y conocemos bien la historia, en Egipto realmente no eran un pueblo. En Egipto era una horda de esclavos, de tribus sin derechos, ni poderes, ni siquiera un sentimiento de comunidad. Los israelitas en Egipto por esa condición, eran víctimas de una injusticia, diríamos hoy en día, de una injusticia social. Estaban sometidos, ¿verdad? Fueron llevados al desierto bajo la dirección de Moisés, donde se organizó como pueblo. En el desierto, precisamente, en medio de la dificultad, allí se organizó o empezó a tener conciencia de ser un pueblo. Su liberación de la esclavitud no llegó precisamente por su propio poder, por los planes que Israel tuvo. Fueron y convocados y obtuvieron su libertad mediante un poder que estaba fuera de sí mismo. Y quiero llamar la atención sobre esto. Lo que ocurrió a Israel, lo que les pasó y empezaron a tener esa conciencia de nación, de pueblo, no fue por ellos mismos, sino por un poder externo, que era el poder de Dios. Así que en ningún momento pudieron estar orgullosos, los israelitas, de que hemos conseguido la libertad por ellos mismos. Nosotros nos pasa 3/4 de lo mismo. O sea, muchas veces queremos que se nos reconozca que conseguimos las cosas por nuestros propios méritos. Los israelitas se convirtieron pueblo o nación identitaria en el desierto porque aceptaron un pacto con Dios. Dios, a través de Moisés, a través de los 10 mandamientos, aquí los tenemos recordando por lo menos los números, a través de los 10 mandamientos, a través de esas leyes, empezaron a tener una identidad para establecer su comunidad, una comunidad donde todos sus miembros podían mantener sus derechos y vivir bajo la autoridad de Dios. Así que no ocurre como, por ejemplo, con el Islam. En el Islam, en el Corán, no habla para nada de un pacto. El Islam es un Dios justiciero que castiga y es un Dios vengador, etcétera, etcétera. Pero Dios quiso establecer ese pueblo para establecer un pacto y a través de ese pacto dar a conocer lo que iba a ser posteriormente el plan de redención. Para ese pueblo, esa comunidad que vivía bajo la autoridad divina, decidió un día ese pueblo que había hecho un pacto con Dios, y leyendo en el Antiguo Testamento vemos
como eso, llegó un momento en que ese pueblo ya liberado, ya habían pasado años y tal, entonces empezaron a querer tener su propio rey. Conocéis la historia en primero de Samuel, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, es un momento histórico. Capítulo 8. Primero de Samuel, capítulo 8, cuando ese pueblo, viendo cómo están organizados otros pueblos, otras naciones, le piden a Dios que quieren tener su propio rey. Primer libro de Samuel, capítulo 8, desde el versículo 1 al 9. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Dice que, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Esto me hace pensar cuántas veces le pedimos al Señor cosas y el Señor dice: bueno, tú pídela, que luego vas a tener las consecuencias de tu petición, ¿no? Cuántas veces después nos hemos tenido que arrepentir por haberle pedido al Señor según qué cosas. Sigue diciendo: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Hay un punto de inflexión aquí muy importante en la historia. Versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta que hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. ¿Qué está pasando? Está pasando que hasta ese momento Dios era el que era entendido y recibido como el rey, y ahora ellos quieren tener su rey como el resto de los pueblos, de las naciones de alrededor. Y el Señor le dice a Samuel, le dice estas palabras, dice, muéstrales, versículo 9, mas protesta solemnemente contra ellos. Protesta no significa quéjate, sino manifiesta una convicción con la que se deben de confrontar, y es que luego van a sufrir consecuencias porque querían tener un rey terrenal. Y eso fue, la historia lo sabemos bien, fue su destrucción. Esta decisión, quedó un remanente de la tribu de Judá que ya desde el exilio de Babilonia aspiraba a una nueva vida, y eso a través de la historia lo encontramos en el Antiguo Testamento. Así que el pueblo de Dios pasó de una teocracia donde Dios gobierna a una monarquía terrenal en la que un hombre gobierna, con todas las consecuencias, para bien, más bien para mal, como sabemos en la historia. Pero estamos hablando de la estrategia social de Jesús, que ahora nos permite ser nada menos que ciudadanos del cielo. Entonces aparece Jesús. Vemos un poquito la historia. Cuando Jesús irrumpe en la historia, lo hace con un mensaje central.
ese llamamiento se lo hace al pueblo de Israel en primer lugar. Les dice en Mateo 4, versículo 17, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca, está cercano. También dice, estará entre vosotros. El reino de los cielos estará entre vosotros. O dicho de otra manera, el reino de los cielos está en medio vuestro. Recordemos, en esos momentos, fijaos, Palestina estaba siendo sometida, ya desde tiempo, estaba siendo sometida bajo el Imperio Romano. Pero es que antes habían sido barridos de una manera u otra. O sea, un sentimiento de identidad frustrado, sin futuro. Y ahora viene Jesús y les dice que el reino de Dios está cercano, aunque tienen que pasar por un momento clave, que es de vivencia personal y también como comunidad de arrepentimiento. Ellos habían perdido su identidad como reino. Quedó atrás, siglos atrás. Y Jesús se presenta hablándoles de otro reino. Imagínate tú, que ya es un problema, que pierdes tu identidad, que tu autoestima está por los suelos, pero viene entonces Jesús a tu vida, viene y te dice, mira, cambia, reconoce tu situación, arrepiéntete, porque quiero que tú también seas ciudadano del reino de los cielos. Así que ese mensaje global, importante, con el que empezó Jesús su ministerio, es algo que también tiene que ver con las personas de hoy en día, con nosotros mismos, con muchos de nosotros que un día nos entregamos a Cristo. Teníamos que pasar por ese trance de reconocer nuestra situación y aceptar el regalo, la invitación a formar parte del reino de los cielos. Reino es un término político, ¿verdad? Es un reino, una palabra muy institucional, que está muy reglado en nuestra sociedad. Pero no dijo el Señor, arrepentíos, la familia de Dios está cerca. No dijo eso. No dijo, por ejemplo, arrepentíos y transformaos en almas salvadas. Podrían haber sido estas y otras proclamas, ¿verdad? De hecho, el Evangelio dice muchas cosas. Pero lo que el Señor Jesús estaba diciendo claramente es de que a partir de ahora iba a haber un gobierno, un reino que trascendía lo meramente social. La palabra esta de reino o democracia, como queramos llamar, tiene mucho que ver con relaciones de poder, relaciones de aceptar el poder de otros o el ejercicio o la influencia o cuestiones de orden de parte de otros, ¿verdad? Es cierto que muchos quieren separar religión y política, otros lo mezclan, pero en el Nuevo Testamento vemos que tiene mucho que ver, el reino de los cielos tiene mucho que ver con el estilo de vida, con estar bajo el gobierno de Jesús. Y trasciende a lo personal, trasciende a lo espiritual, trasciende a las relaciones entre todos nosotros. Por eso la palabra política es un recurso mediante el cual las personas se relacionan unas con otras para, de alguna manera, ordenarnos o estructurar una comunidad, una sociedad. Y de eso nos hemos beneficiado o no, como tantas veces ocurre. No veo ahora aquí nuestro hermano Marcelo, ahí en México, conoce mucho todo este intríngulis de la política. A veces la política está tan distorsionada, no hace falta irse a México, ¿verdad? Pero hay tantos lugares donde lo podemos ver, cómo se hace un mal uso. Y lo asociamos normalmente como algo, al final, que es, incapaz de sostener relaciones sanas entre las personas. Por eso no nos sorprende demasiado que la política esté manoseada
porque el pecado está presente en cualquier sociedad, está presente en las relaciones de las personas. Jesús, ante Pilato confirma la existencia de un reino. Jesús dijo claramente ante Pilato: mi reino no es de este mundo. Pero Jesús estaba reconociendo ante aquel político militar que formaba parte de ese imperio invasor, le estaba reconociendo que había un reino y que ese reino no era de este mundo. Parece como que el mundo del que habla se refiere a un reino celestial, que no está ni en la historia ni en la tierra, ¿no? Pero sí que lo es. Confundimos muchas veces las palabras. Hay dos palabras, que por un lado es mundo y otro es tierra. Juan, el evangelista Juan, utiliza la palabra para mundo, utiliza la palabra cosmos. El cosmos significa, de alguna manera, orden. Mientras que tierra lo identifica con la palabra caos, desorden. Y parece que estos dos conceptos están contrapuestos, el cosmos y el caos. Y el Señor está diciendo: mi reino no es de este mundo. Jesús quería mostrar un mundo, una nueva manera de ordenar la vida, una clase política de relaciones diferentes, que es el reino de los cielos. Su reino es el que se ha acercado. Su gobierno, el gobierno del Señor, es el que se ha acercado. El Evangelio de Mateo principalmente destaca las imágenes del rey y del reino, ¿verdad? El Evangelio, ya sabéis que el Evangelio, cada uno de los 4 evangelios tiene un énfasis diferente. El Evangelio de Mateo, dirigido principalmente a judíos, destaca las imágenes del rey y del reino. Se ha dicho muchas veces que el Sermón del Monte, que lo conocemos, están en varios capítulos del Evangelio de Mateo, tiene todos los componentes como si fueran los componentes de una constitución, ¿verdad? Aquí en nuestro país tenemos una constitución, en todos los países normalmente una constitución será más o menos justa, pero por lo menos sirve para ayudar a ordenar las relaciones entre los habitantes de ese país. Bien, el Sermón del Monte, se ha dicho del Sermón del Monte que tiene todos esos aspectos de una constitución. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas, por ejemplo, describen cómo han de ser los ciudadanos del reino. Y Jesús, el Señor Jesús, expresa claramente su voluntad para que hayan cambios en las relaciones entre las personas. Cambios también en el interior del ser humano. Y así, habiendo estos cambios, constituir una nueva comunidad, una nueva congregación, un nuevo reino, un nuevo pueblo, una nueva nación con identidad. Jesús, entre otras cosas, recordando rápidamente las bienaventuranzas, Jesús convoca a hacer el bien a los demás. Imaginaos, eso no. En términos generales, en nuestra Constitución hay algunos aspectos que hablan sobre esto. Bueno, yo no me la sé de memoria, no sé si alguien aquí la sabe de memoria la Constitución española, ¿no? Pero Jesús, desde esas bienaventuranzas, exhorta a hacer el bien a los demás por encima del beneficio propio. Repite insistentemente cuando está hablando a las gentes, a las multitudes: antes oísteis, pero ahora yo os digo, porque ahora yo soy el rey que ha venido, a que está pisando aquí esta tierra, ahora yo os digo. Y Jesús afecta en su presentación de la Constitución, de las bienaventuranzas y del Sermón del Monte, afecta todo lo que dice, afecta a la venganza, afecta al homicidio, habla del sexo, de las relaciones matrimoniales, habla de la integridad, de la honestidad, habla de la protección del necesitado y, por supuesto, de la vida espiritual.
No son leyes que nos dicen cómo debemos comportarnos a cada momento, ¿verdad? No nos dice, pues hoy lunes te toca esto, mañana... No, eso no es. Cuando tú descubres esas enseñanzas del Señor Jesús y lo aplicas a tu vida, entonces es cuando puedes empezar a vivir como un ciudadano del reino de los cielos. Expresa de manera muy clara que una persona se relaciona con otra persona como resultado del amor. Porque sin amor es imposible que las relaciones funcionen. Ahora, la cuestión es, vale, tenemos más o menos claro, o por lo menos más o menos conocemos, y tendríamos que ir a todos los textos, que no lo vamos a hacer esta mañana, esas enseñanzas del Señor Jesús. Pero, ¿qué hacemos con ellas? Pues hay una cuestión que no sé si lo tenemos demasiado claro, que es luchar por el nuevo reino. Ese nuevo reino de Jesús, que tantas veces se ha manoseado, me estaba acordando, hay una película que se titula así, creo que es El reino de los cielos. Está basada en la época de las cruzadas, donde en tiempos de las cruzadas habían allí unas luchas tremendas de ir a reconquistar Jerusalén, donde estaban el Islam y diferentes reinos que estaban continuamente peleando por los lugares santos, conquistarlos. Bueno, no se trata de eso, no se trata de grandes cruzadas. Incluso aquí en España la guerra civil fue tratada como una cruzada. Para nada, para nada. El nuevo reino o mundo o nuevo orden expresado por Jesús irrumpe en todos los sistemas, en la manera de funcionar, y irrumpe, yo diría, con lucha espiritual. Jesús lo expresó así cuando dijo, ¿creéis? Vamos a Lucas capítulo 15, al capítulo 12. Lucas 12, capítulo 51. Lucas 12, 51. Vamos a leer desde el 49. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra. Vaya, con Jesús. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Está hablando de su bautismo, de su entrega, de su muerte, de la obra de la redención. Dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Mira por dónde salen las suegras. Desde luego no, el Evangelio no viene para destruir familias, pero sí que aquellos miembros de una familia que aceptan las reglas del reino de los cielos provoca conflicto en aquellos que rechazan pertenecer al reino de los cielos. La cuestión es que, igual que Lucas, Mateo lo refleja de una manera más plástica en Mateo capítulo 10, versículo 34. Mateo 10, dice Mateo 10, versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Espada. Pero no nos podemos imaginar, ¿verdad?, de ninguna manera a Jesús con una espada, no, ni entrar en una guerra santa como proclama el Islam, todo lo contrario. Pero es cierto que hay una espada
una espada que blander, una espada que levantar. Él no usó nunca la violencia, todo lo contrario. ¿Os acordáis de ese momento en el huerto de Getsemaní, ¿no? Pedro quiere rescatar a su maestro, defenderlo, y saca ahí su espada corta para cortar lo que haga falta. No, y el Señor le dice, no, guarda tu espada. Lo que sí expresa es que hay una lucha espiritual tremenda, porque el reino de los cielos que se ha acercado genera violencia a aquellos que rechazan el evangelio de la paz, de la reconciliación, de la restauración. Lo expresa muy claramente el apóstol Pablo en varios momentos, ¿no? Segunda Corintios capítulo 10. Segunda Corintios capítulo 10. Versículos 3 y 4. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tremendo, ¿eh? Nuestra lucha no es según la carne, no es según nuestras fuerzas, no es según nuestras capacidades, sino precisamente dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. ¿Para la destrucción de qué clase de fortalezas? ¿De qué clase de fortalezas? Si somos ciudadanos del reino de Dios, está claro que eso nos va a llevar a luchas, nos lleva a batallas, y es cierto que muchos cristianos viven sumidos, quizá en la apatía, porque sencillamente rehuimos la lucha. No confrontamos nuestra fe, no confrontamos lo que pensamos, lo que vivimos, para evitar problemas. Pero cuando es todo lo contrario, cuando estamos proclamando el evangelio de paz, de reconciliación, de la necesidad del arrepentimiento para pertenecer al reino de los cielos, hay muchas veces adversidad. Efesios capítulo 6, ya sabéis, no vamos a leerlo todo, pero en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20, utiliza Pablo términos militares, que dice, fortaleceos en el Señor, vestíos con toda la armadura de Dios. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernantes de este siglo. Es una lucha. Tenemos lucha contra los gobernantes de este sistema, de este mundo. Y cada vez más, sobre todo cuestiones morales, cuestiones éticas, lo estamos viendo. Situaciones que se están dando, leyes que se dan en nuestro país y en otros países que se están confrontando con nuestras convicciones. Y muchas veces nos genera a nosotros conflicto a la hora de si queremos apoyar determinadas decisiones sociales o políticas, nos sentimos mal porque se contradicen con lo que descubrimos o sabemos de la palabra de Dios. El llamamiento del reino es intervenir en el conflicto armado, entre comillas, que se desarrolla entre la gente que se somete a su voluntad, a la voluntad de Dios o a la voluntad del príncipe de este mundo. Nosotros, como ciudadanos de los cielos, vivimos en medio de ese conflicto, de esa confrontación. Es una lucha que funciona en diferentes niveles. Por un lado es una lucha interna de cada uno de nosotros, es personal, es individual, y tú y yo necesitamos ser renovados por el Espíritu Santo para que todos nuestros deseos, nuestras decisiones, nuestras motivaciones se sometan al Rey de Reyes. Porque lo que está siendo habitual es que nos sometamos
a cómo piensa este mundo, a cómo actúa este mundo, a las decisiones que otros toman, que están impregnados por el pecado y que no se ajusta a la palabra de Dios. Y siempre es un conflicto, Así que esto es insustituible. O estoy bajo el gobierno de este mundo, en la manera de ser, de pensar, o estoy bajo el gobierno del Rey de Reyes. Y eso afecta a cosas muy prácticas. Por ejemplo, por citar una, ¿no? Por ejemplo, el tema de la participación o la coinonía, la comunidad, el compañerismo cristiano en la vida de la Iglesia, ¿no? Muchas veces queda afectado por tonterías, o otras veces queda tan afectado por no entender esto tan básico, tan esencial. Incluso pues hay personas que deciden abandonar las congregaciones, que eso ya ocurría en el principio del cristianismo. Por eso el autor de los Hebreos dice: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Afecta a lo más esencial, que es, como decía antes, al amor. Porque cuando estás bajo la soberanía de Dios, cuando aceptas la soberanía de Dios, estás dispuesto a amar, a recibir al otro, a poder juntar fuerzas, juntar los dones que el Señor nos ha dado y ponerlos a disposición de su obra. Así que la Iglesia debe oponerse en los mismos métodos que Jesús y los primeros cristianos así lo entendieron. La Iglesia debe oponerse a la injusticia en todos los ámbitos, al caos. No podemos ser insensibles a lo que pasa en este mundo. Vamos acabando. En definitiva, ser ciudadanos de los cielos, hay una fase en la que estamos, que es que somos Iglesia, somos cuerpo de Cristo. Los cristianos tenemos delante una obra tremenda. Tenemos que llevar adelante la obra de Cristo. Y lógicamente no tenemos todas las capacidades, no tenemos la sabiduría, no tenemos los recursos, pero si los creyentes trabajamos separados unos de otros, resultaremos inadecuados para llevar adelante su obra. Por eso es importante la pertenencia mutua. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, esa imagen que Pablo la utiliza tanto, debe mostrar el reino de Dios en este mundo, y lo debe demostrar y lo puede mostrar a través de la vida comunitaria. Es una manera visible, tangible, de ver de que el reino de los cielos es real. Y se puede ver y se puede palpar gracias a la diversidad, a la abundancia de iglesias, de congregaciones, de comunidades cristianas, que de una manera, aunque sea torpe, aunque sea muchas veces hasta difusa, pero mostramos la presencia del reino de los cielos aquí en la tierra. Se utiliza muchas veces, es cierto que se utilizan muchas veces tradiciones para intentar ganar a unos y a otros, pero Cristo no actúa así. Solamente a través de la intervención del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, dejando que se manifieste de una manera clara, pues podremos mostrar que realmente somos ciudadanos del cielo. El Señor Jesús, convocó al pueblo al reino de Dios. Un nuevo orden social, por llamarlo así, donde la Iglesia debe mostrarse al mundo como ejemplo de lo que el reino de los cielos puede llegar a ser. Un pueblo que vive bajo el señorío de Cristo, que vive bajo el gobierno de Cristo. Y tenemos un reto tremendo. Pablo lo vamos a estar considerando en unos días, que estamos por los martes, estamos viendo la epístola a los Filipenses. Pablo, hay un texto, un versículo muy conocido por muchos de nosotros, en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 20, lo define así: nuestra ciudadanía está en los cielos,
ahí. Tú tienes un pasaporte, tienes un carnet, un DNI, un CIF de aquí en la tierra. Y sabemos, bueno, algunos ya no saben de dónde son, ¿no? Si son de Venezuela, de Argentina o de otro lugar o otro punto de España. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Y aquí viene lo que nos da la fuerza. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, esta carne que decíamos antes, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tremendo. Ganancia, pérdida. Estas son unas de las luchas que tenemos los cristianos, sabiendo que pisamos este planeta que está como está, pero que sin embargo somos ciudadanos de los cielos, pero que tenemos que mostrar aquí en la tierra que hay un rey que gobierna nuestras vidas, que nos da las pautas, nos da todos los recursos para que amemos y sirvamos a los demás, para que nos amemos y sirvamos entre nosotros. Y frente a lo terrenal existe la realidad. No es una realidad paralela, no es una realidad virtual, es algo que podemos experimentar. Y es un gozo, es una alegría que también como iglesia lo podemos disfrutar. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?